Padre, te damos las gracias por permitirnos ese tiempo, Señor, para meditar en tu palabra. Vamos a estudiar, a escuchar lo que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros, Señor. Nosotros somos los que estamos en necesidad, Señor. Háblanos a través de tu palabra, fortalécenos a través de tu palabra, Señor. Indícanos cuál debe ser nuestra conducta, Señor, a través de tu palabra, mi Dios. Así que dejamos este tiempo para que sea la voz de tu Espíritu Santo la que podamos escuchar en esta tarde, mi Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Pablo todavía tiene la esperanza de que en algún momento, hermanos, se pueda salir completamente, tal vez exonerado de la situación en la que él estaba. Recordemos que él estaba en prisión. Son las epístolas de la prisión. Entonces Pablo estaba preso. Pero entre todo lo que les ha dicho a los hermanos de Filipos, hermanos, ahí ha hablado acerca precisamente de cuestiones doctrinales, del lugar que ocupa o debe ocupar Cristo en la vida del creyente en la iglesia cristiana, y de cómo la iglesia, hermanos, debe caracterizarse por servir, por ser diferente precisamente al mundo en el que habitamos. Esa invitación que Pablo le hace, hermanos, a la iglesia de Filipos es consistente y también es insistente en que no debemos pasar por alto, hermanos, lo que la vida cristiana tiene que significar para el mundo que no conoce a Cristo. Así que, aun cuando esta es la llamada epístola del gozo, hermanos, pues recordemos que las circunstancias no eran fáciles para el apóstol. Aunque está escribiendo una carta, hermanos, donde le agradece mucho a la iglesia de Filipos la atención que han tenido, la dirección en la cual se han mantenido y la forma en la que han cuidado de él, aún a pesar de sus presiones, Pablo sigue con una exhortación directa a lo que es correcto, a lo que ellos deben tener y sostener. Ahora, una forma, hermanos, en la que Pablo se hace presente en la iglesia es a través de sus mensajeros. Gente a la cual Pablo califica, hermanos, de una forma única. Pablo tuvo muchos colaboradores. Ustedes leen el capítulo 16 de Romanos, hermanos, da una lista tremenda de hermanos de la iglesia que está en Roma. No, Pablo no fundó la iglesia de Roma, menos Pedro. La iglesia, hermanos, de Roma ya estaba. Cuando Pablo llega, ya estaba ahí la iglesia. Y al final, hermanos, de esa carta que él envía, mucho antes de ir a Roma, ya hablaba de hermanos en esta comunidad de fe. Y nos da una lista muy grande. Pero ahora está escribiendo a Filipos. Y lo que está diciéndole a Filipos, hermanos, es que él está preocupado por las situaciones de aclaraciones, de ofrendas y de todo lo que amerita, hermanos, en la iglesia. Nótese que hasta el momento no ha habido una llamada de atención como lo hubo en Éfeso, como lo hubo en Roma, como lo hubo en Corinto, sino que aquí realmente les está diciendo: no se aparten, no se olviden, solamente, hermanos, es un empujón, un impulso para no desviarse de lo que habían estado sosteniendo, pero también a no dejar de trabajar. Entonces tal parece que lo que estaba ocurriendo ahí, lejos de caer en una doctrina herética, hermanos, o en un pecado directo, simplemente se estaban apaciguando en su servicio. Entonces, algo que hace Pablo es alentarlos de una forma muy especial. Y dice en el 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Al primero en mencionar es a Timoteo, al cual Pablo decía es mi hijo, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Pero dice algo interesante. ¿Se acuerdan de cómo hablábamos, cómo Dios elige a uno en específico de entre todos los que están ahí? ¿Qué razón había para elegir a Ananías? Decíamos en la mañana. Ahora Pablo está hablando de alguien más y dice: tengo a Timoteo y se los voy a enviar para reconfortarlos y saber, hermanos, que esto les fortalece a ustedes y me fortalece a mí. La presencia de Timoteo en la iglesia será de bendición. ¿Y saben por qué? Porque es una persona que sabe amar al pueblo de Dios, sabe cuidar al pueblo de Dios. Y además de todo esto, hermanos, dice ahí: pues a ninguno tengo
mismo ánimo. O sea, le gusta, disfruta, ama servir en la iglesia. Y qué sabio es el Señor al darnos el tema del mes. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el tema del mes, hermano? Un pueblo dispuesto a servir. Y Pablo dice, tengo uno que está dispuesto a servir. Se llama Timoteo. Y dice, además de servir, se interesa por ustedes. Ama a la iglesia de Filipos. Y se interesa por la iglesia de Filipos. Aquí una pregunta para nosotros, hermanos, sería, ¿amamos esta iglesia? No me contesten, porque viene la trampa, la pregunta del pastor siempre lleva trampa. Si decimos sí, entonces la pregunta es, ¿estamos sirviendo en la iglesia? Si decimos no, ¿qué hacemos en la iglesia? Porque Dios no mandó a su Hijo a morir en la cruz para que estuviéramos sentados nada más. Y aquí Pablo está diciendo algo interesante. Yo, aunque estoy preso, tengo interés en animar a la iglesia de Filipos. ¿Saben cómo lo voy a hacer? Enviando a uno de mis mejores hombres. Les voy a enviar a Timoteo, porque Timoteo tiene un ánimo impagable. Y además de eso, ama a la iglesia de Filipos. Así que será una bendición, dice, porque todos, miren esto, y aquí viene donde entra la forma que lo aclara. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. A ver, iglesia de Filipos, no se les olvide, todos tenemos que hacer. Eso es mentira, hermano, de que bueno, si yo no voy porque tengo cosas que hacer, hermano, le comento algo. Todos tenemos cosas que hacer. Nadie está exento de usar esa frase. Es que tengo cosas que hacer. Entonces Pablo dice, a ver, todos buscan lo suyo propio. Aquí está la diferencia con Timoteo. Que pese a que él también tiene ocupaciones, está dispuesto a amar a la iglesia y está dispuesto a servir en la iglesia. Pero esta confrontación es de veras dura, hermano. Todos buscan lo suyo propio, se lo está diciendo a la iglesia. Todos tienen cosas que hacer y dejan de lado lo que tiene que ver con Dios. Porque esa es la respuesta, hermanos, que tenemos. O sea, ¿por qué tenemos hermanos que no van a la escuela dominical? ¿Por qué tenemos hermanos que no están en el culto de oración? ¿Por qué tenemos hermanos que no están en la velada de oración? La respuesta es simple, porque tenemos cosas que hacer. La pregunta es, ¿qué servir a Dios no es algo importante que tenemos que hacer? Dios no necesita de nosotros, hermanos. Servimos a Dios por amor. Servimos a Dios porque es una encomienda. Servimos a Dios para edificarnos a nosotros. Pero Dios bien puede, hermanos, ser glorificado por su propia creación. No nos necesita a nosotros. Pablo está diciendo, este es el problema con las iglesias, que todos buscan lo suyo, no buscan lo que es de Cristo, aún en medio de la iglesia. Entonces, hermanos, vamos condicionando a Dios, vamos condicionando a la iglesia de tal manera que la iglesia tiene que cambiar horarios y adecuar actividades para que el hermano o la hermana esté, cuando debería ser al revés. Hermanos, la iglesia ya tiene horarios establecidos que usted y yo sabemos. ¿Ha escuchado esa oración bien bonita que dice, Señor, apresura los pasos de los hermanos que están en camino? Mi pregunta desde niño es, ¿por qué Dios tiene que apresurar a los hermanos si ya sabemos que el culto comienza a las 12 y que la escuela dominical empieza a las 10? Entonces, ¿por qué Dios tiene que estar, ándale, acuérdate que ya empezó el culto? A mí se me hacía de niño tan chistoso, me imaginaba unas manos gigantes, era yo niño, tenía, no digo chiquito, porque todavía estoy chiquito, ¿verdad? Pero de niño yo sí me imaginaba unas manos increíblemente grandes que iban empujando a la gente en la calle, órale, apúrate, cuando un hermano decía, Señor, apresura los pasos de los que vienen en camino. Y yo siempre me pregunté en mi corazón, ¿por qué si ya sabemos a qué horas comienza? Ya tengo 44 años, hermano, pero me siento como de 43, así de joven. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué Dios tiene que apresurar a su iglesia, a sus hijos, para venir al servicio? No tiene por qué saber. Si todos ya conocemos esto, ¿por qué tengo cosas que hacer? Se me hizo tarde.
se nos hizo tarde. Pero ahora vamos a tener que recorrer el horario del culto para que les dé tiempo a todos. ¿Y saben qué pasaría si pasamos el culto de las 12 a las 12:30? Lo mismo. ¿Qué va a pasar si pasamos el culto de las 6 a las 6:30? Lo mismo. Señor, apresura los pasos de los... Entonces no es el problema de los horarios de la iglesia. El problema de Pablo dice es que todos buscan lo suyo propio. Y se han olvidado que buscar a Jesucristo es una prioridad. Después sigue diciendo, pero ya conocemos méritos de él. Está hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Cuál es el testimonio que Pablo da de Timoteo? ¡Servicio! Servicio, si yo se los envío, es porque sé que será de bendición. No solamente va a cruzar las filas de las listas de asistencia, sino que cuando llegue él se darán cuenta que también va a servir. ¿Por qué? Porque lo ha hecho conmigo. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pablo también tenía cosas que hacer, ¿no? Pablo estaba preso. ¿Y sabe qué era lo que esperaba Pablo? Un dictamen que le dijera, te vas a quedar preso, te vamos a ejecutar o vas a salir libre. A eso se refería Pablo cuando dijo, necesito saber esto. ¿Por qué? Porque mi intención es que yo también pueda estar así. ¿Cómo lo sabemos? 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo nos dice, ya me querré por algo que sigue. Pablo está diciendo, yo también tengo el deseo de alcanzar a Timoteo allá. Ojo, esto es lo que yo espero, que tan pronto se desocupe Timoteo. Recordemos que Timoteo estaba enviado también como ministro y que estaba probablemente con él al escribir esta carta, hermanos. Resulta que dice ahora, más 25, tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ahora, pudiéramos pensar que Pablo dice, bueno, Epafrodito ya después de Timoteo, el que sigue. Pero no es así. Miren el testimonio que Pablo da. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Si hay alguien de confianza que lleve el tesoro, que lleve las ofrendas, que lleve la carta, tiene que ser alguien de mucha confianza. Y resulta que ese mensajero, hermanos, era Epafrodito. Era un hombre íntegro. Dice Pablo, no pude enviarles, yo espero enviarles a Timoteo, pero ¿saben qué? Les voy a enviar a alguien que tiene una integridad increíble y que servirá para que ustedes mismos sean animados, sean fortalecidos con la presencia de este hermano. Se llama Epafrodito. Porque él tenía gran deseo de veros y a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hay algo que tenía Timoteo, Epafrodito, hermanos, tenía deseos de ir y visitar la iglesia de Filipos. Ahora, nuevamente, hermanos, recordemos, cuando Pablo está dando esta recomendación, no es que recibanlo como una visita. Si van a recibirlo, es porque va a trabajar. Si va a llegar a la iglesia, es porque va a servir. Hermanos, eso debe ser nuestro pensamiento. Si yo soy parte de la iglesia, es porque pienso servir. Ahora, fíjense bien cómo había una preocupación en Epafrodito, que había enfermado. Y no nada más era una enfermedad leve, porque sí dice que estuvo enfermo a punto de morir. Y la preocupación de Epafrodito, ¿sabe cuál fue? No voy a poder ir a Filipos. Lo que le dolía a Epafrodito de su enfermedad, hermano, no era su dolor físico. No es que iba a morir, es que ya no iba a poder ir y trabajar en Filipos. Y eso era lo que a él le preocupaba, eso era lo que le dolía. Hermano, no sé cuántos de nosotros hemos pensado en el momento en que Dios nos llama a su presencia. El índice, hermanos, por lo menos de mortandad de los pastores, dice que la mayoría se mueren por infartos. Y eso no avisan. O sea, nomás de repente ya nos dio. Así que de repente alguien me dice, hermano, es que usted es muy fatalista, porque si me siento con mis hijos y platico de lo que deben hacer si es que Dios me llama. ¿Y sabe qué me preocupa? ¿Qué van a hacer mis hijos? Les he enseñado, o sea, realmente hay una preocupación sincera. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté?
no porque yo sea necesario, sino la pregunta para mí es, ¿habré hecho lo suficiente como para que mis hijos no se aparten del Evangelio cuando yo ya no esté? Para mí ese es el temor, hermanos. Yo creo que a todos como padre es una preocupación. ¿Sabe Dios que así comida de repente dicen cosas, verdad? Ahora imagínense cuando ya no estamos. Esto sí es bien importante, hermanos. Pablo le dice a la iglesia, ¿saben qué le preocupaba a Epafrodito? El no poder estar con ustedes, el no poder llegar y animarles, el no poder llegar y consolarles. Eso era lo que angustiaba el corazón de Epafrodito. Ya no podré servir, ya no podré animar, ya no podré hablar con el hermano, ya no podré abrazar al hermano, ya no podré cantar junto a los hermanos, ya no podremos ministrar con los hermanos. Eso es un amor, hermanos, inigualable. Cuando amamos hacia la iglesia, no porque seamos indispensables, ay, ¿qué van a hacer sin mí? No se preocupe por eso, Dios podrá que lo haga. Pero estamos hablando de ese vínculo de pertenencia. Por eso es importante, hermanos, que cuando cantemos a Dios aquí juntos, disfrutemos de ese tiempo como hermanos. Disfrutemos ese tiempo como familia de la fe. Cantamos juntos, oramos juntos. La próxima semana vamos a tener convivio. Ya hay planes de quedarse y convivir con la iglesia. De empezar y decir, ese día me voy a quedar a comer con mis hermanos. Pero algunos no, ya tenemos planes, así que no nos vamos a poder quedar, hermanos, y la familia de la fe. A Epafrodito le preocupó su enfermedad, porque dijo, ya no voy a poder ver a mis hermanos. Yo creo que él no estaba preocupado por su salvación, él sabía dónde iba a ir, pero le dolía su ministerio. Quiero seguir con ustedes, sirviendo, trabajando, haciendo lo que Dios me encomendó. Pablo lo decía anteriormente, para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero si no me quedo, yo quisiera quedarme porque quiero seguir trabajando con ustedes. Timoteo, hermanos, era un ejemplo claro. Epafrodito era un ejemplo claro del sentir del apóstol Pablo. Ese es el amor, hermanos, que edifica. Ese es el amor que cuida. Ese es el amor, hermanos, del cual Pablo dice, voy a enviarles consuelo. En primer lugar va a llegar Epafrodito. Y si bien nos va, Timoteo llegará y también será de bendición. Así que qué importante es, hermanos, que cuando estemos aquí nos miremos realmente con amor y gratitud. Qué bueno que vino, hermano. Qué bueno que vino, hermano. Yo necesitaba verlo aquí. Yo necesitaba verlo aquí. A mí me hace falta la iglesia. No sé cuántos de nosotros podemos pensar de esa manera. Timoteo, Epafrodito, Pablo nos está diciendo, así es como se ama a la iglesia. Pero cuando la iglesia ya pasa a un segundo lugar, Pablo dice, está buscando lo suyo propio. Se han olvidado de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, entregó su vida por la iglesia. Entonces, ese debe ser la magnitud del amor que tengamos nosotros por su iglesia. Ahora termina después diciendo, Dios tuvo misericordia al sanarlo, pero mire, dice, no solamente de la misericordia, no solo fue cuando sanó a Epafrodito, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Estoy preso, y además me da la noticia de que mi hermano Epafrodito ha fallecido. Dice Pablo, para mí fue una gran bendición saber que mi hermano sanó. Y no tengo una tristeza sobre otra tristeza. Y entonces dice aquí la razón por la cual le envía, tenemos ese segmento. Así que le envío con mayor solicitud. Esto es urgente, para que al verle de nuevo, significa que Epafrodito era originario de Filipos, es por lo menos lo que dicen la mayoría de los comentaristas, lo vean de nuevo, regrese a ustedes, ¿qué van a sentir? Gozo, os gocéis y yo esté con menos. Pablo no iba a ver ese encuentro, pero Pablo iba a saber que Epafrodito llegó a la iglesia y dice Pablo, entonces yo voy a tener menos tristeza. Ver a los hermanos produce en mí menos tristeza. O sea, se me va quitando la tristeza. Note algo, cuando por ahí entre los extraños surge un cristiano que tiene depresión, es al que menos vemos en la iglesia. Es al que no
de fe, la relación que existe entre iglesia, hermanos, va haciendo que la tristeza mengue. Con ese objetivo, hermanos, es que Dios nos concede la bendición de la iglesia. Así que pensemos precisamente en esto, hermanos. La iglesia es una bendición. ¿Cómo se me va a quitar la tristeza si no voy y abrazo a un hermano, si no le doy un apretón fuerte a una hermana para decirle gracias? Estuve orando por ustedes, estuvieron orando por mí. Vamos a reír, vamos a comer, cantamos juntos, oramos juntos. Esa participación dentro de la comunidad de fe de la iglesia, hermanos. Pablo dice, ese vínculo que hay entre cristianos produce tal gozo, de tal manera que la tristeza se va haciendo menos. Pero cuando, hermanos, llega a nosotros la tristeza y le damos lugar y menos, hermanos, nos vamos haciendo de parte de la iglesia, de la comunidad. A veces, hermanos, decimos amén y algunos ya estamos en la puerta, ¿verdad? Es que me siento triste, pues quédense a platicar. Y se ha notado, hermanos, que de repente ya se acabó el culto, ya fueron los anuncios, mis hermanos del grupo instrumental ya tuvieron la última participación y no se van a ir. Y aquí estamos adentro y otros están afuera y estamos plática y plática y risa y uno dice, de verdad, hermanos, dice el Salmo 133, mira, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y además dice, en armonía. Es una delicia. Fortalece, hermanos. La vida cristiana no está hecha para vivirse en soledad. La vida cristiana está hecha para vivirse en comunidad. Y Pablo dice, cuando ese encuentro suceda, habrá menos tristeza en el corazón. Recibirle pues en el Señor con todo gozo, alégrense, denle la bienvenida, hagan molde cuando llegue. ¿Por qué? Porque les va a servir, les va a ayudar. Tengan en estima a todos los que son como Epafrodito. Porque la obra de Cristo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, reafirma la condición, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pese a su condición, no dejó de ser. Pese a lo que estaba ocurriendo en su vida, no dejó de ser. ¿Qué es lo que vamos a dejar, hermanos, en nuestro corazón? A través de este mensaje, para lo que resta de nuestro tiempo aquí en la tierra. Pablo dice, por lo menos tomen el ejemplo de Timoteo. Nadie tiene el ánimo de servir como Timoteo. Nadie tiene el fervor y el ímpetu de Epafrodito. Pues bueno, Señor, hoy queremos aprender de Ananías, de Timoteo y de Epafrodito. Queremos ser un pueblo dispuesto a servir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos concedes la oportunidad, Señor, de ser confrontados a través de tu palabra. Permítenos, Señor, reconocer aquello donde estamos escasos, donde estamos cortos, mi Dios, y enmendar nuestra vida espiritual haciendo tu voluntad. Sé con tu iglesia, Señor. Bendice, fortalece y úsanos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús.